Una de las características de las madres es que obviamente saben mucho más que sus hijos. Saben mucho más que sus hijos. Yo recuerdo cuando era pequeño, yo crecí en la ciudad de Concepción. Voy a contar un poquito mi experiencia, mi vida, para que me conozcan un poco más. Yo crecí en la ciudad de Concepción, y en la ciudad de Concepción tiene una característica en lo que respecta a su clima, sobre todo lo que tiene que ver con la época de invierno. La época de otoño-invierno, Concepción es una ciudad en la cual uno nunca sabe qué ponerse. Porque puede haber un sol radiante y a los 5 minutos empieza a correr viento, se nubla y llueve. Por eso algunos le llaman tropiconce, porque es una cosa bastante tropical en verdad. Bueno, cuando era pequeño, habían días antes de partir al colegio en los cuales hacía bastante frío. Entonces, obviamente, la tendencia de uno como niño, estoy hablando de 5 años, era abrigarse. Entonces uno se abrigaba para ir al colegio. Allá en el sur se usa jersey, se usa chaleco encima de la polera o la camisa, porque evidentemente el frío es distinto a lo que nosotros conocemos aquí en esta ciudad. Bueno, y uno se abrigaba para ir al colegio, pero yo recuerdo que cuando era pequeño no entendía por qué mi mamá me decía que me ponía una parca encima, gorro, bufanda y en oportunidades bolsa en los zapatos. Y yo pequeño me preguntaba por qué razón mi mamá hacía eso, si hacía frío, pero no era como para andar con chaleco, con parca y con bolsa incluso en los zapatos. Uno se preguntaba esas cosas, hasta que de pronto, providencialmente, uno veía el cielo despejado, iba camino al colegio, se nublaba y comenzaba a llover. Ahí todo tenía sentido. Después, cuando uno veía lo que pasaba, uno decía, la mamá tenía razón. La mamá tenía razón. Ella sabía, que ella conocía el clima de antemano, por eso es que ella tomaba las precauciones del caso. La idea de la revelación que Daniel empieza a tener aquí es básicamente algo muy similar. Muy similar. Él tiene una preocupación, pero Dios conoce más allá de su preocupación. Él tiene cuidado de una promesa que ya se estaba cumpliendo, que era que se habían pasado 70 años prácticamente desde que el pueblo judío había sido deportado de Jerusalén a Babilonia. Y Jeremías había escrito que pasados los 70 años el pueblo iba a volver, que Dios iba a tener misericordia del pueblo exiliado y que ellos iban a regresar. Daniel está preocupado de eso, y producto de esa preocupación es que lo vemos, como lo revisamos la semana pasada, orando y afligiéndose en su corazón, rogándole a Dios sobre esta cosa, sobre el cumplimiento de esta promesa y de esta esperanza que Daniel tenía. Y vemos ahí que él está preocupado del cumplimiento de estos 70 años que debían cumplirse. Pero Dios ve más allá de lo que ve Daniel. Daniel veía el cumplimiento de esos 70 años como el momento en el cual Dios iba a perdonar el pecado del pueblo y ellos iban a volver a establecer el reinado. Pero Dios le responde esa preocupación con una visión que no habla de 70 años, sino que habla de 70 semanas. Que no habla del perdón de los pecados que habían cometido para volver a establecer un reino terrenal, sino que habla de 70 semanas que le están mostrando a Daniel cómo Dios iba a perdonar el pecado de raíz del pueblo, de su pueblo, y establecer el verdadero reino de Dios. Dios ve mucho más allá de lo que nosotros podemos ver. Y eso es algo que tenemos que tener claridad, hermanos. Dios ve mucho más allá. A veces nosotros estamos nublados con nuestras perspectivas. Pensamos o planificamos. De hecho, una de las cosas que en lo personal yo siempre hago es planificar de aquí a 10 años. Mi horizonte no va de los 10 años adelante. Pero Dios ve mucho más allá de 10 años. Tú puedes tener planificado, quizá alguno puede estar estudiando y decir, me quedan 3 años para terminar la carrera o 2 años para terminar la carrera. Dios ve mucho más allá que eso. Dios ve y tiene el perfecto control de todo lo que va a pasar. Y eso es lo que va a demostrarle a Daniel. Y la semana pasada estuvimos hablando del corazón de Daniel, del corazón de intercesor que Daniel tenía, en el cual él mostraba una carga en su corazón producto del pecado de su pueblo. Y él también se identificaba del pecado de su pueblo. Vimos que cuando Daniel es deportado, aproximadamente tenía 18 años. Más de esos años no tenía.
Por tanto, un joven en esa época muchos pecados no tenía como para haber contribuido que la ira de Dios se hubiese manifestado sobre la nación y hubiesen sido exiliados. Vimos que la paciencia de Dios, la paciencia que Dios tuvo con el pueblo de Judá, con los judíos, fue aproximadamente de 200 años. ¿Por qué? Porque primero Dios castigó a sus hermanos del norte. Las 10 tribus del norte fueron castigadas 200 años antes que Judá. Dios extendió su misericordia para con Judá 200 años, llamándoles al arrepentimiento, porque si no, les iba a pasar lo mismo que a sus hermanos. Sin embargo, la nación, el pueblo judío, no escatimó eso y se rebeló, fue desobediente. Pero Daniel, a su corta edad, él entendía y reconocía que su pecado, el poco que debe haber cometido, también contribuía al castigo que Dios estaba emitiendo sobre la ciudad de Judá, y producto del cual vino el juicio de Dios y la deportación a Babilonia. Por eso es que vimos la semana pasada lo importante del corazón de Daniel, de interceder por el pueblo, pero también de mostrar un corazón humillado, un corazón contrito delante de Dios. Ahora bien, este pasaje, hermanos míos, como les comenté, es difícil de entender, sobre todo en la última sección, del versículo 24 al versículo 27. Más que nada es difícil de entender cuando uno obvia el contexto en el cual esto está escrito. Cuando uno se olvida de que Daniel está hablando de el deseo que tiene de que Dios les perdone su pecado y que vuelva a restablecer su reino, cuando uno obvia eso es fácil caer en cualquier tipo de interpretación. Pero sin embargo, teniendo en cuenta el contexto en el cual esto fue escrito, la verdad es que el mensaje es bastante claro y no tiene un doblez para poder dar a pensar otra cosa. Por eso, antes de comenzar a ver la última parte, es necesario que continuemos como cronológicamente con el orden de lo que el pasaje nos está diciendo. Fíjense aquí que en el versículo 20 dice lo siguiente, y esto, hermanos, es importante porque va a gatillar también la respuesta que Dios le da por medio de la visión que le da Gabriel. Versículo 20, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Hermanos, fíjense en esto. Daniel no había terminado de orar todavía cuando Dios ya había dado la respuesta. Esto es increíble. Muchas veces nosotros oramos a Dios por cualquier situación y vemos como que Dios no nos escuchara. Vemos que pasa tiempo hasta que de alguna forma en su providencia Dios permite y cumple alguna de las peticiones que nosotros tenemos. Pero aquí hay algo hermoso que la palabra de Dios nos está diciendo. En el momento que Daniel comenzó a orar, Dios estuvo presto para responder su petición. Hermanos, eso es súper grande, porque nos da a nosotros esperanza. Nos da esperanza que puede que el resultado de nuestra oración no esté instantáneamente. De hecho, el resultado de la oración de Daniel se cumplió al final de la consumación con el Señor Jesucristo. O sea, el cumplimiento exacto de la aflicción de Daniel se cumplió muchos años después. Sin embargo, la respuesta a esa petición que Daniel tenía fue instantánea. Hermanos, Dios contesta las oraciones e incluso antes que uno termine de orar, Dios ya contestó. Pero el cumplimiento de esa respuesta puede tardar tiempo. Por eso nos da esperanza. Dios está atento. Su oído está presto a oír las oraciones de sus hijos. El punto es que a veces nosotros nos come la ansiedad y no estamos prestos a entender la respuesta que Dios nos quiere dar y esperar la respuesta que Dios nos está dando. Antes de que terminara de orar, fíjense en esto, es increíble. Daniel comienza a orar y Dios ya tiene la respuesta. Y antes que Daniel termine de orar, la respuesta llega a su presencia. Ahora bien, uno podría decir, pero yo muchas veces he orado y no he encontrado
respuesta. Y también es relevante esto porque nos lleva a nosotros a cuestionar por qué es que nuestra oración muchas veces no es respondida. Y la verdad es que la Escritura es bien clara para respondernos eso. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, el apóstol Juan dice lo siguiente: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Recordemos lo que estaba pidiendo Daniel. Daniel empieza a leer la Escritura y a darse cuenta que era el tiempo de que Dios cumpliera la promesa que él había realizado. Entonces Daniel empieza a orar en función de la promesa que Dios había hecho. Él estaba pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que Dios, al instante, antes que él concluya, antes que él termine de orar, ya la respuesta estaba para sí. Eso es lo primero. Si nosotros, hermanos míos, pedimos conforme a la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que Dios ha prometido, tengamos certeza de que Dios va a responder. Dios va a responder, porque Dios es fiel a su pacto, Él es fiel a su palabra. Puede que la respuesta como tal, o la acción, o lo que estamos pidiendo se demore en cumplir, o en llevarse a cabo, pero la respuesta ya está. Si estamos pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Daniel se encontraba pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Por esa razón es que él recibe la respuesta a su petición. Entonces tenemos lo primero. Él responde, él reacciona a una promesa de Dios y ruega al Padre para que le dé respuesta, y Dios, como estaba conforme a su voluntad, responde a aquella cosa. Ahora, cuando nosotros como creyentes Dios no nos responde en las oraciones, ¿es por qué? Probablemente porque no estamos pidiendo conforme a la voluntad de Dios. Y eso es una realidad. Muchos cristianos o gente que está quizá acá sentada o bien que cree en el Señor, pero tiene otra concepción o percepción de las cosas, piensa que Dios está obligado a bendecirle económicamente, obligado a bendecirle lo que respecta a la salud. Eso nosotros lo sabemos. Sin embargo, puede que esa no sea la voluntad de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca de Filipenses y hablamos acerca de Epafrodito? Un hombre que había servido a Pablo, un hombre que había servido a Dios, pero que cayó enfermo casi al punto de morir. Y Pablo agradecía a Dios porque Dios había tenido misericordia de sí y de Epafrodito al haberle permitido vivir. Pablo, el apóstol, aquel que tenía el poder de Dios, estaba sujeto a la voluntad de Dios porque su hermano estaba enfermo. Entonces, no debemos malentender las promesas de Dios. Hay cosas que son claras en las Escrituras, que sí para nosotros deben ser una promesa a la cual debemos afirmarnos, debemos sujetarnos, pero hay promesas que Dios no nos ha hecho en las Escrituras. Y estamos obviamente conforme y esperando la voluntad de Dios. Por eso no debemos confundir. Muchas veces no oímos, nuestras oraciones no son respondidas porque ellas no están en la voluntad de Dios. Y muchas veces no están en la voluntad de Dios porque nuestras peticiones no están en función de la gloria de Dios, sino más bien del beneficio personal. Y debemos tener cuidado con eso. La oración de Daniel fue oída y respondida porque él oró conforme a la voluntad de Dios. Es probable que tu oración o la mía no estén siendo oídas porque estamos pidiendo no para la gloria de Dios y no en función o alineado a la voluntad de Dios. Debemos tener cuidado con eso. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, dice en Santiago capítulo 4, versículo 3, y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Si tú pides y oras a Dios para satisfacer tu propia pasión, ten en cuenta que Dios nunca va a responder esa petición. Si tú eres hijo de Dios, Dios no va a responder eso, porque Él te ama y Él quiere disciplinarte y te va a enseñar. Entonces, para que tú no seas un hijo de Dios caprichoso, que recibe todo lo que quiere y lo que desea, Dios te va a decir no. Y te va a disciplinar por medio de eso. Te va a negar esa petición carnal que tú estás haciendo. Aquí vemos todo lo contrario en Daniel. Daniel es un hombre que ora conforme a la voluntad de Dios y vemos que Dios se dispone a responder a su petición. En segundo lugar, vemos que
Daniel oró por el motivo correcto, pero también Daniel oró en la actitud correcta. Y el versículo 20 dice: aún estaba hablando y orando, y esta es la actitud de Daniel, confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Él estaba derramado en arrepentimiento, confesando su pecado y rogando a Dios. Esa era su actitud. No era una actitud como lo mencionamos de alguna forma la semana pasada. Daniel podría haber dicho: Dios, tú prometiste que cumplidos los 70 años nos ibas a hacer volver allá. Cumple tu promesa. No vemos que esa sea la actitud de Daniel. La actitud de Daniel fue ruego, confesión, arrepentimiento, porque él entendía quién era, a quién se estaba dirigiendo. Daniel no solo oró por el motivo correcto, sino también tuvo la actitud correcta. Una actitud que reconoce cuál es su condición y cuál es el estatus o el estado en el cual Dios está. Dios está en su trono, Él lo llena todo, Él es todopoderoso, Él es santo y nosotros no. Por tanto, Daniel fue oído porque tenía claridad y reverencia a la hora de orar a Dios y pedir a Dios. Él se derrama delante de Dios. Muchas veces, hermanos, nuestras oraciones no son oídas porque no las hacemos con el temor reverente que sí debiésemos tener. Nos paramos quizá de una manera a reclamarle a Dios ciertas cosas cuando nosotros no somos quienes para poder reclamar cosa alguna de parte de Dios. Todo lo que hemos recibido, hermanos, es de gracia. Todo. Todo. Lamentablemente a veces uno piensa que las cosas que tiene son producto de su esfuerzo. Y es cierto, uno está llamado a esforzarse y todo trabajo tiene recompensa. Pero si Dios no te diera fuerza para trabajar, nada de lo que tienes podrías tenerlo. Por lo mismo, hermanos, es necesario que siempre tengamos claridad de cuál es nuestra posición. Y así como Daniel, tener humildad a la hora de presentarnos delante de Dios. No mirando hacia el cielo, sino agachando la cabeza. Cada vez que vemos que alguien en la Escritura, en particular en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, se manifestaba la presencia de Dios o la majestad de Dios o la santidad de Dios frente a su persona, la reacción de aquel individuo era humillarse y postrarse reverentemente en tierra. Cuando Dios le da la revelación a Isaías, y esto aparece en Isaías capítulo 6, Dios llama a Isaías y en el momento en que él recibe el llamado de Dios, la reacción de Isaías es: ¡ay de mí que soy muerto! Porque mis ojos han visto a Dios. Isaías tenía claridad de quién era él, un hombre pecador, y quién era Dios. Por esa razón es que Dios manda y con un carbón encendido del altar le lava la boca, lo pasa por su boca, por sus labios para purificarlo y usarlo. ¿Por qué? Porque Isaías entendió cuál era su posición y cuál era la de Dios. Daniel también lo sabía y producto de eso es que Dios responde a su oración. Dios responde a la oración de Daniel porque él tiene una actitud correcta. Para que nuestras oraciones sean respondidas no es tan solo una petición de acuerdo a la voluntad de Dios, sino a la vez una actitud correcta. Salomón dice algo muy importante en Eclesiastés capítulo 5 versículo 2 sobre cómo es que uno debe presentarse ante Dios. Es cierto, por medio de la gracia del Señor Jesucristo, el día de hoy, la cortina de separación que había para servir a Dios, la cortina del lugar santísimo se rompió y nosotros tenemos libre acceso al Padre por medio de la obra de Cristo. Eso es verdad, hermanos, pero es por medio de Cristo y no por medio de nosotros. Por lo mismo, nuestra actitud frente a Dios tiene que ser una actitud de temor. Una actitud confiada en la obra de Cristo, pero no confiada en nuestra justicia, porque no tenemos ninguna. Porque nuestras justicias que nosotros pensamos que son justas, que son hechos que deben ser connotados, son trapos de inmundicia delante de Dios. Eclesiastés 5, 1 a 2 dice lo siguiente, 1 y 2. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen mal.
Versículo 2. No te apresures, ni con la boca ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide pues tus palabras. Nuestra actitud de oración ante Dios debe ser humilde y reverente. Debemos reverenciar a Dios. Debemos ser humildes ante Él. Y eso es lo primero que nos muestra Daniel. Al ver eso, es que viene la respuesta de parte de Dios. Si no hay una actitud correcta, si no hay un motivo correcto, no hay respuesta de parte de Dios. Y fíjense que la respuesta es rapidísima, como les comenté. Daniel comienza a orar y la respuesta ya viene. Antes que Daniel diga amén, el ángel Gabriel ya estaba para darle la respuesta a su petición. La escritura dice ahí que el ángel Gabriel venía volando con presteza. Literalmente, la escritura dice ahí que venía como agotado, como cojeando, tambaleando. Y eso obviamente da a entender que era tanta la rapidez con la cual el ángel Gabriel venía a dar la respuesta que llegó cansado. O sea, así es la respuesta de Dios. Hermanos, si tú oras con fe, si tú oras conforme a la voluntad de Dios, no para tus deleites, sino para que Cristo sea glorificado siempre, y a la vez tú tienes una actitud correcta, Dios manda la respuesta a tiempo. Y el cumplimiento de esa respuesta llegará cuando fuera necesario. Eso es lo primero. Antes de adentrarnos en estos misterios de las 70 semanas, de que media semana para acá y todo eso, esto es lo más importante. Porque esa visión de las 70 semanas es la respuesta a la actitud de Daniel y al motivo de Daniel de su oración. Ese es el contexto de esto. De ahí viene esta respuesta de parte de Dios. Las 70 semanas no están aisladas de eso, están inmersas en eso, en la congoja de Daniel, ante la situación del pueblo, ante la situación de exilio, ante la situación de pecado, ante la situación de desesperanza. Y Dios va a responder a esa petición con la famosa visión de las 70 semanas. Es así como que nosotros vamos ahora a entender esto de una manera clara, sencilla, llana, como la misma Escritura nos lo está mostrando. Para poder entenderlo es necesario recordar cuál era la petición de Daniel, qué estaba haciendo Daniel y qué buscaba Daniel con su oración. Porque las 70 semanas son respuesta de eso y no de otra cosa. Entonces, así es que llegamos del versículo 24 al versículo 27 a esta visión, este mensaje que el ángel Gabriel le da a nuestro hermano Daniel. Versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Este verso es el verso clave para entender lo que viene después. Si nosotros sacamos este versículo, en verdad, podríamos interpretar cualquier cosa en lo que viene después. Pero este texto, este versículo, el versículo 24, es el que nos va a decir cuál es la respuesta de Dios a la petición de Daniel. Daniel, ¿tú estás esperando que se cumplan las 70 semanas? Las 70 años. Daniel, ahora viene algo mejor, algo perfecto. 70 semanas. 70 semanas. Y en esas 70 semanas no se va a haber cumplido el regreso de el pueblo de la deportación a su tierra, sino que lo más importante aparece descrito aquí. Son 6 cosas, 6 positivas y 6 negativas. Las primeras 6 cosas que son negativas, dice acá, es lo primero, acabar con la prevaricación. Eso es lo que dice acá, para terminar la prevaricación. Lo segundo, concluir con el pecado. Tercero, expiar la iniquidad.
Y las tres cosas positivas son, primero, traer la justicia perdurable, o la justicia de los siglos, dice la Escritura ahí, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. La respuesta que va a dar a continuación de la explicación de las 70 semanas es todo lo que aparece aquí, estas 6 cosas. Estas 6 cosas van a tener lugar en ese periodo de 70 semanas. Ahora es necesario que nos preguntemos, ¿a qué se refiere con 70 semanas? ¿A qué se está refiriendo con eso? Y en verdad, cuando la traducción normalmente habla de semanas, pero en verdad, en vez de semanas, la mejor traducción sería 7. Son 70 sietes. Sietes se corresponde a 70 periodos de 7 tiempos. Más allá de que sean años literales, y eso es necesario, hermanos, que lo entendamos, más allá de que sean años literales, es necesario comprender que el 7 dentro de la simbología bíblica implica algo perfecto. Dios concluyó su obra de creación al 6º día, pero el 7º día, el día perfecto, el día de descanso, fue el 7º. De la misma manera, dice que el Espíritu de Dios, ¿cierto?, se manifiesta en 7 maneras. Cuando habla de los 7 espíritus de Dios, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis. En realidad es un espíritu que está manifestándose de manera perfecta, por eso habla de 7. Entonces, por eso es necesario que más allá de que entendamos estas semanas como periodos de años literales como tal y perfecto, seamos capaces de entender que se está refiriendo a un periodo de tiempo determinado y perfecto. ¿Ya? Porque incluso la profecía que Dios había dado, que en 70 años y el pueblo que estaba cautivo iba a volver, la profecía que le dio a Jeremías, en Jeremías capítulo 25 y capítulo 29, no se cumplió en 70 años. De hecho, si uno hace un análisis cronológico, se cumplió aproximadamente en 67 años. Entonces, ni siquiera la profecía de los 70 años que Dios había dado de manera previa, se cumplió literalmente en 70 años. Lo que Dios dio a entender era un tiempo perfecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que hay distintas escuelas que interpretan estos pasajes y estas semanas y tratan de jugar con las fechas y ninguna fecha cuadra con nada. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios no era dar fechas exactas, sino tiempos perfectos. Y más allá de preocuparse de las fechas en las cuales se cumplen estas cosas, debemos poner cuidado en las cosas que se están cumpliendo en este periodo de tiempo. Eso es lo primero. Por eso habla de 70 sietes, que se traduce como 70 semanas, pero son 70 grupos de 7. ¿Ya? O sea, un tiempo perfecto y un tiempo determinado por Dios. ¿Ya? Y eso es relevante que nosotros lo podamos comprender. Ahora, estas 70 semanas se dividen prácticamente en 3 periodos. Y es lo que el pasaje nos está diciendo acá. En el versículo 25 dice lo siguiente, presta atención por favor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. De alguna manera, esa primera etapa de 7 semanas era el tiempo que Dios había determinado para responder a la interrogante que tenía Daniel. ¿Se acuerdan? Daniel quería que se cumpliera la promesa de que a lo cumplido los 70 años, el pueblo deportado y exiliado iba a volver a la tierra. Entonces, esas primeras 7 semanas nos muestran acá el cumplimiento de la inquietud que tenía Daniel. Dice que desde que se da la orden, ¿cierto?, de edificar Jerusalén, desde ahí en adelante se cumplen 7 semanas, ¿ya? Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Entre la semana número 1 y la semana 69 ocurre ambas cosas. ¿Por qué? Porque fíjense en el versículo 25, es bien curioso, porque dice, habrá 7 semanas y 62 semanas. Como que habla de lo que hace una separación en esas primeras 7 semanas,
Y luego habla de 62 semanas, pero en realidad no nos muestra qué es lo que ocurre en esas 62 semanas, sino más bien está diciendo que entre la semana número 1 y la semana 69, solo que la divide en dos etapas, una de 7 semanas y una de 62 semanas, va a pasar eso. ¿Qué va a pasar? La orden para reedificar Jerusalén hasta la venida del Mesías príncipe. Eso ocurre en ese lapsus de 69 semanas, 7 semanas más 62, ¿ya? El Mesías príncipe viene entonces hasta en esa semana 62. ¿Por qué es importante notar esto? Porque vamos a ver que hay 3 escuelas, básicamente, de manera bien general, de cómo interpretan este pasaje. Hay 3 maneras de verlo, ¿ya? Una de ellas es como la más liberal, que la vamos a mencionar, y las otras 2 tienen un grado de obviamente, soporte bíblico, pero en realidad la que es más fiel a lo que el mismo texto está diciendo en su contexto es la última que vamos a estar analizando. Entonces, eso es lo primero. Tenemos entonces 7 semanas y 62 que involucran la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Y después viene una última semana, la semana 70. Fíjense en lo que dice aquí el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, que ha de venir, Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Tenemos 7 semanas más, vamos a hacer matemáticas acá, Arthur. Saque sus cuentas, mentalmente por favor. 7 semanas y 62 semanas, ¿cuántas son? 69. Fíjese lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas, las últimas 62 semanas, ya pasaron 7. ¿Cuánto es 62 más 7? 69. Después de las 62 semanas, que sumado a las otras 7 son 69, ¿qué va a pasar? Se quitará la vida al Mesías. ¿Qué número viene después del 69? ¿Qué ocurre entonces en la semana 70? Muere el Mesías. Esto es importante porque hay una interpretación de este pasaje que habla de que en realidad la semana 70 todavía no se ha cumplido. Y hay toda una estructura teológica frente a eso. Pero tenemos que ser honestos con lo que la Escritura está diciendo aquí. Más allá de que, le decía adelante, más allá de que nosotros tengamos una concepción que hemos aprendido de manera previa. Es necesario que nosotros veamos lo que dice el texto acá. No que impongamos ideas sobre el texto, sino que seamos fieles a él. Aquí es claro, está hablando de semanas enteras. Si hay 7 semanas y 62 semanas, no hay una semana 69,5. Después de la semana 69, viene la semana 70. Entonces el Mesías va a morir en la semana 70. El Mesías murió, hermanos, en la semana 70. ¿Ya? Eso es relevante que lo entendamos. Aquí no hay, y vamos a ver cuando hablemos de una de las interpretaciones, no hay una semana intermedia que todavía no se cumple. Porque el mismo pasaje nos está diciendo que despasadas las 62 semanas, se le quita la vida al Mesías, mas no por sí. Eso hace alusión directa ¿a qué? A la muerte de Cristo. Se le quitará la vida, la expresión quitará, tiene la misma idea de una palabra que se emplea muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando decía que si alguien cometía un pecado grave, iba a ser cortado. ¿Se acuerdan de esa expresión? En el Antiguo Testamento es muy repetitiva. Y cuando alguien era cortado, significaba que moría de manera fulminante. Coré, ¿se acuerdan de Coré? La rebelión de Coré. Coré fue, ahí se aparece esa expresión, fue cortado él y su familia. O sea, dice la Escritura ahí mismo que la tierra se abrió y cayeron a la muerte inmediatamente. Eso fue fulminante, fue cortado, fue algo violento. Y eso es precisamente lo que le ocurrió al Mesías. Por tanto, la muerte de Cristo Jesús, descrita aquí en la profecía, la muerte del Mesías, ocurre en la semana 70. ¿Por qué? Porque viene después de las 62 semanas más 7. Es una cosa de matemática simple.
¿Ya? Eso es necesario, hermano, porque, insisto, de pronto uno tiene ideas que ha oído antes. Pero aquí el texto mismo nos está diciendo eso. No es necesario divagar e imaginar cosas. Es lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Entonces vemos nosotros aquí que pasa eso, ¿cierto? Después de las 62 semanas, o sea, la semana 69... Después de la semana 69, es decir, la 70, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Yo les mencionaba que habían básicamente 3 formas de interpretar este pasaje. El primero es como la interpretación que normalmente emplean los que son teólogos liberales, que hablan de que este hecho es algo que ya había ocurrido en el tiempo de Antíoco Epífanes. Antíoco Epífanes es un rey un gobernador más bien, que vivió en el tiempo del reinado de los Seleucidas. ¿Se acuerdan? Vamos a hacer un poquito de historia, que yo sé que esto es tedioso, pero es necesario para explicar el pasaje. Babilonia cae, se levantan los medos persas. Caen los medos persas, se levantan los griegos con Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Alejandro el Grande llega a un momento en el cual, de manera muy rápida, conquista todo el mundo conocido en aquel entonces, pero él repentinamente muere. Y su gobierno, todo el territorio que había abarcado, es dividido en los 4 generales que él tenía. Uno de esos generales, el que estaba a cargo de la zona de Siria, que involucraba el área de Israel, era el Seleuco, y de ahí se levantó después con el tiempo este rey que se llamaba Antíoco Epífanes. ¿Ya? Ese hombre hizo cosas muy malas. De hecho, levantó y erigió una estatua de Zeus dentro del templo de Dios, profanando el templo. Entonces, eso fue lo que ocurrió. Esta escuela de interpretación dice lo siguiente, dice precisamente que esa semana 70 se cumplió en el tiempo de Antíoco Epífanes. Sin embargo, recordemos que la clave para poder entender este pasaje es el verso 24. ¿Y el verso 24 qué dice? Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y nada de eso se cumplió con Antíoco Epífanes. Es cierto que hay una similitud en cosas en características que tuvo Antíoco Epífanes a la hora de compararlo con, por ejemplo, el pueblo del príncipe que ha de venir, cuando se refiere a eso, a ese gobernante. Hay ciertas similitudes, pero en Antíoco Epífanes no se cumple el versículo 24. En ese tiempo no hay fin a la prevaricación, no hay un fin al pecado, no se expía la iniquidad, porque eso única y exclusivamente ocurre ¿cuándo? Cuando Cristo viene. En Cristo está el cumplimiento de esta profecía. Así como lo hablábamos el viernes, recuerden, el cumplimiento de las promesas realizadas en la antigüedad, en el antiguo pacto, tienen cumplimiento perfecto en la persona de Jesucristo. Él es quien, por medio de su obra, ¿cierto? Y de su persona, cumple todas aquellas cosas que estaban profetizadas. Por eso es que esta interpretación de que esa persona, ese gobernante, se cumple en el tiempo de Antíoco Epífanes y que este ungido o Mesías hace alusión en realidad a Onías, quien era el sumo sacerdote en ese tiempo, Onías III, no tiene validez. Es cierto, hay similitud, porque precisamente Antíoco manda a asesinar al sacerdote Onías, que estaba en ese tiempo y que podría hacer alguien una alusión referente a que él podría ser el Mesías, entre comillas, o lo ungido que aparece ahí. Pero ahí no hay fin a la prevaricación, no hay expiación por la culpa, no hay nada de eso. Por tanto, eso es un símbolo de algo que iba a venir todavía. Era como un pequeño atisbo de un cumplimiento, pero que todavía no era perfecto el Antíoco Epífanes. Entonces, eso tenemos que entender en primer lugar. La segunda interpretación, y que es la más popular, y yo sé que ustedes han oído mucho, es la interpretación de las 70 semanas, que se han cumplido hasta el momento 69 semanas, pero que falta que se cumpla la semana 70. Esa es la más popular. Y es una interpretación, en verdad, que yo crecí con ella 30 años, a ese nivel.
Desde chiquitito yo oí esa interpretación y para mí era la verdad, era lo que la Escritura decía. Sin embargo, a la hora de estudiar, de verdad, lo que la Escritura dice sin un preconcepto, uno llega a la definición clara aquí, haciendo una matemática sumamente sencilla, que en realidad esa semana 70 ya ocurrió. Esta interpretación de la semana 70 que todavía no se cumple, habla de un lapsus entre las primeras 69 semanas y la última semana que se va a cumplir al final, cuando Dios va a tomar su pacto con la nación de Israel. Eso es lo que esta interpretación dice. Pero aquí no hay nada en este texto que dé al lugar eso. No hay manera en la cual nosotros podamos unir estas 70 semanas con la restitución de Israel, por ejemplo. Porque es cierto, aquí la profecía comienza diciendo 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Pero esas semanas estaban determinadas sobre el pueblo y la santa ciudad, pero aquí viene el para. Y el para es algo que señala a propósito. O sea, esas 70 semanas estaban enfocadas en Israel, la santa ciudad, pero con un propósito específico. ¿Cuál era el propósito específico? Que se acabara con la prevaricación, que se concluyera con el pecado, que se expiara la iniquidad, que se trajera la justicia perdurable, que se sellara la visión y la profecía y que se ungiera al santo de los santos. Eso ya ocurrió, porque el Mesías ya fue crucificado después de la semana 69, que es la semana 70. Entonces, no es necesario meterle ideas al texto. El texto lo dice de manera clara. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener sencillez de corazón y tener esa humildad, como les comentaba, de los hermanos de Berea, para poder ser objetivos ante la palabra de Dios, lo que ella nos está diciendo. Entonces, eso, hermano mío, es relevante. Las 70 semanas ya se cumplieron. ¿Por qué? Porque la prevaricación ya fue saldada. ¿Cuándo? Con la muerte del Señor Jesucristo. Ya se concluyó con el problema del pecado. Hoy nosotros pecamos, pero ya no tenemos que pagar la culpa del pecado. El pueblo al cual Dios le había hecho la promesa ya no tiene que preocuparse del pecado, pues Cristo llevó sus cargas y sus culpas. Esa promesa se cumple con Cristo. Ya se expió la iniquidad. Nuestra naturaleza corrompida, nuestro pecado ya fue expiado en la obra de nuestro Señor Jesucristo. La justicia ya es perdurable, porque no tenemos una justicia de ahora y que si más rato pecamos, ya no tenemos justicia. Esa justicia permanece y prevalece. Es cierto que el punto en el cual la justicia de Dios o el gobierno justo de Dios todavía no se establece. Recordemos que estamos en esta tensión del ya, pero todavía no. Cristo venció, Cristo está reinando, pero todavía nosotros no vemos el reinado en todo. Porque todavía hay enemigos que todavía nos han sujetado. Por ejemplo, la muerte, que es el último enemigo que será sujetado. Pero dice la misma Escritura que Cristo está reinando mientras la muerte es sujeta. O sea, Cristo ya está reinando. De una manera espiritual, Él ya está reinando. Pero su reino todavía no lo podemos ver de una manera clara, lo podemos ver en nuestras vidas, porque nosotros estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Estamos en el gobierno de Dios como lo hemos visto los días viernes. Estamos bajo la bendición de Dios porque estamos en el nuevo pacto. Entonces todavía eso no se ha consumado aún, pero ya está presente. Cristo fue quien nos trajo la justicia de los siglos. Cristo es quien sella la visión y la profecía. Y en esto a veces uno pudiese decir, ¿pero qué significa realmente esto? Sellar la visión y la profecía. Sellar algo es guardarlo. Cuando alguien, ¿se acuerdan de la escena cuando Daniel es echado al foso de los leones? Se movió una piedra y se selló. ¿Para qué? Para que no saliera. ¿Cierto? Lo mismo ocurre en la muerte del Señor Jesucristo. Él es muerto, es sepultado, lo mismo se corre una roca y se pone un sello. Eso significa sellar, dejar algo inactivo. Dice que aquí se sella la visión, en este periodo de 70 semanas se sella la visión y la profecía.
la visión y la profecía se dejan ahí. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió toda profecía y toda visión. Cristo es el cumplimiento de todo ello. Y últimamente, lo tercero que dice en el versículo 24 es ungir al Santo de los Santos. Hermanos míos, es súper sencillo. ¿Quién es el Santo de los Santos? Esta expresión, Santo de los Santos, era la manera en la cual en el hebreo se refería al lugar santísimo. El lugar santísimo se escribe de la misma manera, al Santo de los Santos. Pero nosotros hemos entendido que el lugar santísimo era una sombra ¿de quién? De Cristo. En el lugar santísimo el hombre podía tener comunión con Dios por medio del sacrificio de la sangre realizado una vez al año. Cristo es el lugar santísimo. Él es el Santo de los Santos, quien se ofreció como sacrificio una vez y para siempre por el perdón de pecados. Daniel estaba preocupado por la restitución y el perdón del pecado del pueblo, para que ellos pudiesen volver a su reino. Pero Dios ve más allá y le da una hermosa esperanza. Le dice, ¿tú estás preocupado de regresar allá? ¿Tú estás preocupado de que les perdonen los pecados para que ustedes puedan volver a ese reino? Hay un reino perfecto, maravilloso, que se va a cumplir 70 semanas después con la obra del Señor Jesucristo. Hermanos míos, el día de hoy nosotros estamos disfrutando los beneficios de esta maravillosa visión que Daniel tuvo. El día de hoy nuestra prevaricación, nuestra vergüenza acabó. Eso es lo que significa acabar con la prevaricación. Que la vergüenza acabó. Nuestro pecado antiguo Dios lo perdonó y lo envió al fondo del mar, como dice el profeta. El pecado ya ha sido concluido, ya se pagó la deuda por nuestro pecado, ya fue expiada nuestra iniquidad, ya tenemos justicia perdurable por los siglos. Todas las promesas y profecías de Dios se cumplieron en Cristo Jesús. Y ese Mesías Salvador entró una vez y para siempre ofreciendo un sacrificio perfecto, el sacrificio de su cuerpo, sin mancha, sin pecado, el lugar tuyo y el lugar mío, si es que hemos creído a nuestro Dios. Qué maravillosa la respuesta que recibe Daniel. Qué esperanza más grande podría haber recibido en ese tiempo. Hermanos, el foco de esta promesa es el Mesías. No es el gobernante que habría de venir. Es el Mesías. Cuando dice, y por otra semana, haciendo referencia a la semana 70, a la semana 70, versículo 27, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso tiene lugar en la semana 70. Ahora, algunos hermanos entienden que quien confirma un pacto con muchos es el anticristo. Pero aquí la Escritura no está hablando del anticristo. ¿Dónde, de manera previa en este pasaje, aparece que el anticristo o este gobernante hace un pacto con muchos? En ningún lugar. Él dice, confirmará un pacto, es decir, un pacto que ya está. ¿Qué otro pacto puede ser ese sino el pacto de gracia que Dios hizo antes de la fundación del mundo con nosotros? Durante esa última semana, la semana en que Cristo es sacrificado, ¿cierto? En ese periodo de tiempo en el cual Él es entregado a la muerte, Él confirma el pacto con muchos. Y ese pacto es el pacto de gracia y de salvación que Él ha derramado en tu vida y en la mía. Ese es el pacto que está hablando acá. Y a la mitad de la semana, al final de ese tiempo, antes que concluya, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí no nos está hablando de un anticristo que va a dejar un templo futuro. Está hablando que el verdadero Cristo, el verdadero sacrificio, producto de haberse entregado una vez y para siempre,
hace que no sea necesario seguir elevando sacrificios por los pecados de las personas. Ya no es necesario que alguien vaya a un templo y mate un corderito por ti, por tu pecado o el mío. Cristo ya murió una vez y para siempre. Una vez y para siempre, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda que ya no es necesario. Eso está hablando de lo que hizo el Señor Jesús. Finalmente, dice, después de con la muchedumbre de las abominaciones, y eso está haciendo alusión, porque recuerden, dice, el príncipe dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Eso se está refiriendo a Roma, claramente. A Roma, claramente. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y eso fue lo que ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando vino Tito, el general Tito en ese tiempo, que posteriormente llegó a ser un emperador, y destruyó de manera completa la ciudad de Israel y su templo, llevándose los utensilios del templo. De hecho, hay una figura monumental llamada el Arco de Tito, en la cual sale esculpido los romanos llevándose el candelabro, por ejemplo, la mesa de los panes y esas cosas. Eso ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando Cristo ya hubo consumado su obra. Entonces, la muerte del Mesías, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, el cese de los sacrificios, todo eso ocurriría según la visión que Dios le dio a Daniel en la semana 70. Eso, hermanos míos, ya pasó. Y el día de hoy nosotros disfrutamos de la maravilla de poder saber que nuestro pecado fue olvidado, que ya no tenemos que pagar por nuestras culpas, puesto que Cristo llevó nuestra iniquidad. Somos justos ahora y por siempre, porque nada ni nadie nos puede apartar de la mano de Dios. El Señor dijo, yo soy el buen pastor, a mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Nadie nos puede arrebatar esa justicia perdurable que Él nos dio. Hermanos, Daniel vio la gloria de la pasión de Cristo en esta visión que tuvo. Que nosotros, todos los días, ya de no una manera sombría, sino de una manera clara, podamos vivir nuestras vidas sabiendo que ya no tenemos que lidiar con nuestra iniquidad, con la culpa de nuestro pecado, sino más bien con el beneficio que la obra de Cristo pagó por ti y por mí. Que esta semana sea, hermanos míos, precisamente también para eso, para recordarlo, para vivirlo y para disfrutar de ese Mesías príncipe entregado, cortado, mas no por sí, por tu pecado y el mío, para traer justicia perdurable a nosotros. Oremos al Señor.